Radio Negra, un espacio para hacer de lo irrelevantemente cotidiano su tema de análisis. Y hoy, en este programa número 47, sí amigos, vamos a hablar de un tópico hiperinteresante: el contestador automático, desde sus inicios hasta sus efectos en las tecnologías modernas. Con ustedes, Goris y Fernández. Bien, negro amigo, espero que usted logre escucharme con cierta, digamos, precisión, con cierta definición. Yo lo escucho bien, dejo constancia de mi situación quirúrgica, posoperatoria. Bueno, aunque... vamos a saber disculpar cualquier exabrupto que usted pueda llegar a tener en esta conversa. Y tal vez muchas veces comenzamos como con un entusiasmo exagerado, no propio del profesionalismo del Radio Negra. Es el entusiasmo propio del regreso, ¿no? Pero en este caso veo que hemos entrado con un tono tal vez aplacado por los sedantes, tal vez. Los sedantes naturales y no tanto. Sí. Veo que usted tiene en cuenta con un equipo profesional de micrófono, Estamos intentando. Mis condiciones son mucho más precarias. Estoy acompañado por drogas, por elementos propios de... La papusa. La papusa, exacto. La papusa que lo pone a uno en un tono bastante... Se ha hablado de la papusa, ¿no? Porque... Sí, lo quiero decir, sí, creo que comenzó a grabar. A ver. No, sí, está grabando. Estamos bien. Acá me preguntaron una verificación, si estaba de acuerdo, básicamente. Bueno, pero yo creo que tenemos que dejar la ley, los abogados, la ley de costado, porque usted sabe, yo sé que usted a veces... es el problema de tener vínculo con la ley, ¿no? Que a veces esta gente lo insta a uno a querer querellar, pero no siempre querellar es lo mejor. A veces indagar. Hay que tener cuidado con ese mundo. ¿Sabe que voy a cerrar la ventana, si me lo permite? Hágale. Porque entrar algo de ruido. Yo le pido disculpas a la escucha que va a tener que... Voy mirando lo del volumen, aunque yo no debería poner mucho volumen, porque creo que cuanto más volumen ponemos... Mire usted, le voy a hacer aclarar. Oh, muy bueno, ojalá esto va a salir en el video. Quiero que luego regrese este video y va a ver cómo la cámara lo sigue. Lo he experimentado. Lo siguió hasta allá. Lo he experimentado. No sé si hará lo mismo. No, creo que no. Ahí está. Yo sé que algunas tecnologías no han llegado todavía al centro del imperio, pero usted sabe que la República Argentina está a la vanguardia de las no democracias, y en ese sentido nuestra alianza estratégica con algunas tecnologías nos permite posicionarnos en lugar de privilegio. Sí, eso es claro. Claro nomás en cómo el Zoom, que es una corporación multinacional probablemente, reacciona de un modo por allí, por el sur, y no del mismo modo por aquí. ¿Saben que? Dígame. Un comentario simplemente de actualidad. En estos días ha visitado la República Argentina un individuo que aparentemente es muy conocido, muy famoso, un tecno anarco libertario de origen alemán, ciudadanía norteamericana, muy cercano al mundo de las tecnologías, y se vino a radicar en Argentina. Se compró una casa acá en el barrio Parque Pero usted se refiere a un sujeto bastante siniestro. Millones de dólares porque piensa que es el futuro del tecnonarcocapitalismo distópico. Creo que sé de quién habla. Bueno, es que es un polo de inversión, parece ser la Argentina. Sí. Estamos a la vanguardia. Pero negro, creo que usted había planteado, y el escucha está esperando esto, un tópico muy interesante, me parece a mí, y creo que por allí deberíamos ir. Y este es un tópico, podríamos decir, clásico del Radio Negra. Usted me dijo, hay que hacer un expándase, vaya al núcleo. Yo creo que tenemos que sorprender a la escucha. ¿A qué se refiere usted, negro amigo? Hace unos pocos días, y por eso le agradezco la idea, sinceramente. Las ideas también se agradecen, que usted tiró, pero cuando usted me la tiró, dijo, esto da en el núcleo de los temas que analiza Radio Negra, porque son temas que son atemporales en cierto modo, aunque inicialmente pareciera que no. Usted me dijo, creo de que Radio Negra debería hacer un episodio sobre el contestador automático. Y cuando dijo eso, yo dije, ¡apa! Aquí hay tela para cortar. No sé si usted está de acuerdo.
Mire, no es que lo había olvidado, pero no lo tenía tan presente porque, bueno, le comentaba a la escucha que han sucedido algunos acontecimientos de naturaleza corporal, pero claramente, ahora que usted lo trae a la memoria, lo que no recuerdo es cómo fue que se me ocurrió, porque no fue producto de mi propia imaginación, creo que alguien lo dijo, o un evento habrá sucedido, pero estamos de acuerdo que el contestador automático es de un valor para la filosofía de color difícilmente igualable. Sí, Mire, sí, difícilmente, porque tiene todo un eje histórico, podríamos decir, que el nuevo escucha sobre todo del Radio Negra, debería llegar a comprender cuál es el posicionamiento histórico del concepto contestador automático. Primero vamos a tener que retrotraernos al teléfono, ¿no? Al clásico teléfono, que si usted mal no recuerda, ya por los 80s, incluso en la Argentina, pero calculo que hasta en los estados también y en muchos países del mundo, no era algo que tenían todos. No, de ninguna manera. Si usted recuerda, en los 80s era difícil conseguir una línea de teléfono de casa, ¿no? De casa o de oficina. Estamos hablando de la época de Entel. De la época de Entel. Entel, para quienes no lo sepan, incluso puede haber gente en la Argentina que no lo sepa. La firma del Pleistoceno. Sí, es una empresa pública que manejaba las comunicaciones. Y bueno, las cosas tomaban su tiempo. No es que yo me esté posicionando del lado de las privatizaciones, negro amigo, pero las cosas en aquel entonces, por motivos varios, tomaban su tiempo. Entonces uno solicitaba una línea y a veces la esperaba años. Yo incluso podría decir de una manera muy cuidadosa, podría decir claramente que funcionaba para el carajo. Sí. De una manera más o menos descriptiva, técnica incluso. Yo creo que sí, no es tampoco una posición política, me parece. No. Es la objetividad, la objetividad de la ciencia de color, como le llamamos, ¿no? Un poquito. Pero no nos vamos a dedicar a hablar de él ni del teléfono, sino que así comenzó la telefonía en nuestras vidas en particular, pero luego, ya diría yo sí, desde el imperio y desde el Japón muchas veces, creo, tal vez desde la China, pero desde los países del primer mundo comenzó a llegar un aparatito que se denominó el contestador automático. Aparato que muchas generaciones actuales desconocen, porque no hay una memoria, no hay monumentos sobre el contestador automático. Eventualmente alguna película lo puede retratar así medio. Si lo encontrara por acá, porque el contestador automático tiene algo muy importante, es que los primeros al menos funcionaban con un casetito. Un casetito. Hermoso, sí. Por acá tengo uno, ¿dónde estará? Yo estoy seguro que alguna de estas. Disculpe. Usted cuéntele un poquito al escucha, porque por supuesto creo que en ninguna de nuestras dos casas era esas casas como podría ser la de los Cento, en las cuales las tecnologías arribaban un poco, el día que salían, al día siguiente estaban en la casa de los Cento. Saludos a nuestro amigo Pablo. Pero en nuestra casa no. Más, usted puede, a pesar de tal vez no haberlo tenido en un comienzo, o ser de los primeros usuarios de la Argentina, supongo yo, explicarle al joven escucha cómo funcionaba eso del casetito. Mientras yo me voy a arrimar ahí porque tengo la intuición de que aquí puede ser que esté el casetito ese. Usted me daría una enorme felicidad si encuentra ese objeto, porque yo casi descarto que tener o el aparato y mucho menos el cassette tamaño pequeño, que había también de 60 si no me equivoco, o había de dos tamaños, puede ser, pero en todo caso lo interesante, yo recuerdo el primer aparato, si no me equivoco, bueno, no podría recordarlo, pero claramente recuerdo uno emblemático de marca Panasonic, que tenía un levantador, un aparato bastante pequeño. No podría hoy en día compararlo con un módem de los más viejos, o no de los últimos modelos, pero necesitaba su espacio, ¿no? Porque eso también es interesante. El espacio que se le dedicaba a eso en un hogar. Tenías la mesa donde estaba el teléfono y al lado un aparato, el contestador automático, que necesitaba su atención, su cuidado, su limpieza, incluso. Algunas personas quizás no lo limpiarían tanto, afecta hasta la mugre, pero bueno, no tenemos que profundizar en ese tipo de elementos de carácter secundario, pero es interesante observar que el contestador automático era
analógico, o sea, se grababan las cosas secuencialmente, no se podía saltear. Entonces era muy interesante, mire, seguramente esto abrirá un repertorio de recuerdos, pero por ejemplo, había muchos mensajes que si por ejemplo el día de su cumpleaños te llamaban, uno llegaba y veías que titilaba y había, no sé, 8. Y después no se volvían a grabar 8 mensajes. Entonces los últimos quedaban ad infinitum, porque por ejemplo uno después podía borrarlo, en fin, había todo un proceso, una mecánica detrás del uso del contestador que incluso podría haber venido con manuales o tutoriales. Hoy en día hay tutoriales Podía incluso haber mensajes encontrados. Por ejemplo, negro, mire, nos encontramos a las 6 en Cabildo y Juramento. Y después, ¡pip! Siguiente mensaje. Negro, no vino usted, ¿dónde estaba? Ya nos fuimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como... Y después de ese venía el del cumpleaños, y después de ese quedaba grabado el del cumpleaños de hacía 3 años que nunca se llegó a grabar encima. Claro que como buena cinta... ¿Sabes qué recuerdo? Ahora me viene a la memoria, ¿quién me hizo recordar esto? Un personaje que usted creo que vagamente lo recuerda, un amigo muy entrañable que vive hace tiempo en Canadá, que es un país muy peligroso del cual hay que desconfiar, lleno de comunistas, bueno. que vive en Canadá, y tuvimos algunas conversaciones vía mensajito de WhatsApp, y me dijo, sus mensajes de WhatsApp me recuerdan a los mensajes del contestador automático. Eso fue Eso fue, bien. Pero ese fue el disparador. Ya vamos a llegar allí, ya vamos a llegar al presente del contestador automático. Pero a la gente joven le queremos hacer imaginarse que había un aparato cuadrado, así, con un cassette adentro, en el cual llamaban y los mensajes se iban grabando. El cassette se podía llenar si uno no le prestaba atención. Había que ser un ser humano responsable, regresar a la casa, verificar los mensajes y borrarlos, porque así los subsiguientes llamados telefónicos podían ser grabados. Ahora también es un cambio realmente de paradigma el advenimiento del contestador telefónico, porque no quiero ponerme romántico, pero tenía algo lindo eso de la época. Tiene su ventaja el que a uno le puedan dejar mensajes, pero eso de que uno llamaba y bueno, no está. O sea, uno llamaba y el teléfono no se podía dejar mensajes antes. Perdió algo tal vez, ¿no? Se perdió algo. Pero también, volviendo a ese comentario que me parece muy pertinente y también muy nostálgico, ¿no? Hoy en día muchas personas se comunican, ¿cómo sería? Asincrónicamente, pero usted vio que cada vez que uno deja un mensaje y no lo escucha inmediatamente, la otra persona tiene que empezar, disculpa que no te pude, como si hubiera un problema, ¿no? El contestador automático uno sin querer cae en eso, en la ansiedad del mensaje. O sea, porque la realidad es que vamos de mal en peor. Antes no había teléfono, vamos a empezar por ahí. Después hubo teléfono y uno llamaba y bueno, si estaba, y si no estaba, no estaba. Esa era la realidad. Claro. Después vino el contestador automático, pero uno decía, bueno, esta persona, ¿quién sabe cuándo vendrá? Y por ejemplo, si uno llegaba a la casa y escuchaba un mensaje de hacía 3 días, no se disculpaba con el otro. Bueno, podía ser que lo llame y le diga, mire, no lo escuché el mensaje, recién llego a mi casa. Pero había un ritual que yo lo recuerdo poco, pero lo recuerdo, que era incluso muy interesante, que era, por ejemplo, volver de vacaciones. Y uno podía tener una cantidad significativa de mensajes, incluso algunos arcaicos, ¿no? No sé, por ejemplo, uno se va de vacaciones el 28 de diciembre y te aparecen los mensajes Feliz de Año Nuevo. Y volviste, no sé, el 15 de enero, ese tipo de cosas que bueno, en fin. Yo recuerdo recuerdo un mensaje de contestador telefónico que me lo acuerdo, pero textual, lo voy a decir. Mírale, porque es muy difícil, pero este fue tan bueno que... Usted recuerda que en mi época así de rockero de la Argentina, tocaba en una agrupación musical, a los cuales también les hago... la agrupación musical Esquerzo. Y los muchachos y yo éramos muy dedicados al tema de esa banda, nos encantaba la música. Entonces hubo un día, yo no recuerdo cuál era, creo que tal vez fue el segundo disco que grabé con ellos, habíamos grabado un disco, lo cual era todo un proceso antes, pero no me voy a desviar por ahí. Eran muchas horas, muchas semanas de trabajo. Después de arduas semanas de trabajo, el disco estaba terminado. Entonces, como yo tenía allí un sucuchito ahí en Vicente López, en Libertador 36, arriba de la agencia de motos, para quien sepa, nos fuimos los muchachos, que éramos también del ambiente de la música y del rock, tarde a escuchar el disco, pero era el disco recién salidito del horno, así en origen.
La la materia, copia número la uno. plástica, Entonces, claro. imagínense, vamos a escuchar los pormenores, ¿no? De cómo suena la batería, es el sonido en sí. La batería, ver los graves del bajo. Lo pusimos ahí, bueno, ya serían las 11, 12 de la noche. Y pusimos música, era un departamento, ¿no? No tuvimos mucha conciencia de que estábamos molestando a los vecinos. Y yo tenía abajo, justamente yo estaba en el 9º piso, en el 8º, al famoso señor Miselota. Miselota, que era amigo de mis padres, conocido del barrio, no amigo. Pero resulta que los muchachos escuchamos el disco, aparte lo escuchamos varias veces, no era escucharlo rapidito. A ver, ponelo de vuelta. Y onda, estuvimos como 3 horas escuchando un disco que duraba media hora. Cuando se van los muchachos, los acompaño, ya 2, 3 de la mañana. Entonces ya subo y veo mensajes en el contestador. Digo, pero qué cosa, si yo estaba acá, ¿cómo no escuché? Claro, estábamos con la música al palo. Y entonces había un mensaje número 1 de Miselota. Pip, Gervasio, está muy fuerte la música, pueden bajarla. Pip, mensaje número 2. Che, bajen la música. Mensaje número 3, que es muy bueno, y de hecho lo terminamos regrabando para ponerlo al final del disco. Gervasio, si no apagás esa música, voy a tener que ir a la cana. Dice, te lo digo sinceramente, lamentablemente. Muy bueno. Que creo que recuerdo sobre todo ese fin, sinceramente, lamentablemente. Claro, porque dice, te lo digo sinceramente, lamentablemente. Sí, recuerdo. Es más, obviamente, mientras usted narraba esto, me vinieron todos los recuerdos. Sí, ha sido mencionada esa anécdota. El 9º piso, el estudio, sino, obviamente, las fetas plásticas que, por supuesto, están guardadas bajo amenaza. Negro, estamos hablando, y por suerte está la puerta cerrada, usted sabe que esto puede tener consecuencias catastróficas, pero sí. Yo no quisiera imaginar siquiera las consecuencias de haber guardado un contestador automático. No. La violencia que hay sobre la materia puede ser descomunal. Por suerte, ambos discos, el primero y el segundo, no sé si hubo más, pero tanto el primero como el segundo disco Scherzo están entre las fetas plásticas. Resguardo, bueno, sí. era uno de esos en su versión primigenia, antes de que nadie lo escuche, antes de ser reproducido, digamos, de manera masiva. Masiva es un poquito una exageración, pero bueno, masiva para los amigos. Potencialmente masiva. Potencialmente masiva. Pero a lo que vamos con esto es que estaban este tipo de situaciones, le podían dejar mensajes a uno. Y es una tecnología que no ha muerto, sino que se perpetuó en el tiempo y se modernizó incluso. Porque, como le digo, vamos de mal en peor. Y cuando llegó la horrible época de los cholulares, como le decía, la horrible época de los cholulares, no tuvieron mejor idea de que todos vengan ya con un contestador automático incluido. Pero esto ya son... Debe incluirse el icono o algún tipo, deberíamos valorar. Es más, le propongo conseguir un inversionista que apoye nuestro proyecto, que ya que están tan de moda las startups y las empresas de tecnología, una propuesta que revalorice, que esté la función contestador automático en el celular, precisamente para evitar este tipo de conversación que se inicia con disculpa que no te pude contestar antes. No. Es obvio, no hace falta. Si yo le dejas un mensaje, si no lo llamás. Pero bueno, claro. Llamar es algo que también parece un poco del Pleistoceno. Uno manda mensajitos, pero eso es llamar y hablar con el otro. Podríamos comunicar con los grandes conglomerados diciendo que tenemos una buena idea, que queremos que el icono sea un casetito. Vamos a empezar por ahí. Exacto. El icono va a ser un casetito. Con este individuo que se está radicando en la Argentina, ya vamos a 9386. Sí. Vamos a darle exactamente con el nombre para que la escucha sepa que nosotros no discriminamos a los nazifascistas. No. Si tiene que venir a invertir en la Argentina, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero bueno, también le podemos acercar ideas. Nosotros acercar ideas, que un poco se reivindique el concepto. Y no lo dude que, como le ha pasado al Rey Negra en varias oportunidades, en un par de días aparezca en los medios esta idea de que el casetito es el nuevo símbolo del contestador, de los mensajes, el nuevo símbolo del WhatsApp ahora va a ser un casetito de repente, ¿no? Claro, o incluso el aparatito. Lo que pasa es que, claro, ahí va a aparecer la competencia de cuál aparato. Yo recuerdo este modelo, creo que era el clásico. El Panasonic era un importante. Blanquito, medio chatito, porque había otros. Estoy tratando de... Ahora, fíjese que
habrá cambiado la vida de muchos individuos el advenimiento de esta tecnología. Por ejemplo, que le dejaban un mensaje a uno que si no hubieran dejado mensaje, uno no iba y se encontraba con los muchachos, se perdía de tal recital, de encontrarse con tal minita, etcétera. Minitas noventeras, le hablo, por supuesto. Claro. Pero lo horrible es que ahora hemos transcurrido ya primero del mensaje de voz, del contestador, el mensaje de contestador, no sé cómo se le llama, del teléfono celular, al cual le dejan, hola, mire, lo estoy llamando por esta promoción, o le estoy llamando para que venga a hacerse cargo de estos muertos que dejó por aquí. Y ahora ya hemos pasado a la era WhatsApp, que ya, por eso le digo que vamos... Y ahí es donde usted decía, bueno, ahora la gente espera que le conteste el mensaje en instantes. Y uno llega a ser sin querer víctima de eso. Me ha pasado, y le pasa a uno de ambos lados, de ver unos audios y le digo, estoy ocupado, los escucharé más tarde. Cosas así. Pero eso no debería ser así. No debería. Solo para no dejar la idea colgado, hablo del individuo que es como el capanga de Palantir, que es una empresa... Sí. No vamos a decir su nombre. Es el que yo suponía que usted decía. Bueno, si no llega... Pero bueno, sí. Hay gente que dice no vamos a hablar del apocalipsis porque estamos hablando de cosas... pero hay gente que lo compara con el anticristo, que no sé qué será el anticristo. Pero... Sí, tampoco sé. En algún punto creo que ni me interesa. Pero bueno, en todo caso sí reivindiquemos la función social. Habría que establecer un poco... ¿cuándo y de qué manera murió el contestador automático? O si fue muriendo, porque bueno, progresivamente los teléfonos dejaron de tener... El problema creo que tenemos ahora en el celular, porque veo que dicen que las ciertas tecnologías vienen de regreso, como por ejemplo el LP, el cassette. Entonces yo creo que cuando el cassette empezó a morir, fueron muriendo juntos tal vez, pero ahora, si el cassette resurge, ¿puede resurgir acaso el contestador? O creo que no, porque vamos a tener que hacer una cosa, conectarle un cable al celular y que vaya al contestador. Muy bueno. Es que para mí, entre las muchas deficiencias que tiene el WhatsApp, y lo digo con G y acento en la A, sí, es que justamente confunde. Habría que poner la función contestador. O sea, uno cuando quiere llamar, habla. Y si le quiere vamos a hablar. Es una buena, podríamos conseguir consiga reunión con este sujeto y si no con otro. Voy a tocar porque está ahí en Palermo, le puedo tocar el timbre. Claro, fíjese, ahora estos celulares que tengo yo vienen con un imán. Entonces podríamos inventar... Imagínese un pequeño, esto es como un imán, ¿no? Entonces podríamos inventar como un aparato, imagínese que esto fuera un pequeño casetito, ¿no? Sí. Entonces lo ponemos acá con un cable, tiene que haber cable, con un cable se conecta acá, entonces cuando lo llaman se graba en el cassette. Claro. Lo queremos en el cassette, no lo queremos en el aparato. Claro. Yo puedo llevar el cassette y pongo play y escucho los mensajes con el casetito. Ese objeto me sorprende porque, bueno, por lo menos pone en cuestión este argumento que yo decía que Argentina es una de las sociedades más avanzadas de la Tierra en el presente, porque ese aparatito que usted tiene no llegó todavía. Pese a que estamos transitando, digamos, nuestra llegada a una instancia de superioridad como nación, envidiable por muchos países. Por ejemplo, Argentina, usted creo que sabe, ¿no? Pero simplemente para mezclar conversaciones, que Argentina se ha opuesto, ha votado en contra que se declare la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. La esclavitud como crimen de lesa humanidad. Lo quieren poner como, bueno, fue un mal necesario. Que claro, básicamente es la única otra. Que hay una organización llena de comunistas que se llama United Nations, no sé si usted escuchó hablar de sí, estaba de chico lo estudié. La ciudad de York. Y bueno, resulta que había unos tipos que querían decir que esto no estuvo tan bien, digamos, ¿no? Que fue un crimen, digamos. Fue un crimen. Sí, vamos a decir que, a ver si está tan mal o si está tan bien. Y bueno, la mayoría de la humanidad, representada por sus naciones, no sé si la mayoría de la humanidad, pero los estados-nación que votaron a favor de... que es un crimen. Claro, muchos se abstuvieron, pero solo 3 países votaron en contra. No es un crimen. Los Estados Unidos, Israel y Argentina. Un hermoso trío. Sí, pero bueno, en fin, disculpe que... Pero bueno, está bien, está casi... Estamos en la vanguardia. Estamos en la vanguardia.
Pero Ahora, no tanto como para tener esos aparatitos con imán. magnéticos que usted mostraba. No tanto Espero como que el esto no le valga la deportación, amigo. No, ya a esta altura hemos transcurrido muchos años ya en lo que es el color. Y yo creo que el individuo que tenga alguna historia nos la puede compartir siempre, por supuesto. Porque debe haber historias interesantísimas con el contestador automático, los mensajes, los Malentendidos. malentendidos, sí, porque fíjese que se puede cortar la conversa, bueno, o el malentendido, ¿no? El malentendido. El malentendido Ya, no nos como vamos a gran- meter en el rubro de mensajes de texto porque es un tópico distinto, no nos va a dar el tiempo para eso, pero el malentendido en el mensaje de texto es grande, porque con el tipeo. Sí, no, sin duda. No. Pero bueno, En- yo creo que también, nosotros estamos a favor de que el escucha entienda que la filosofía de color es una herramienta útil para la vida y que nosotros queremos proveer de consejos. Y en este programa, lo que nosotros nos proponemos, o por lo menos así lo interpreto yo, amigo de color, es reivindicar la función social del contestador automático. Queremos una propuesta para la humanidad. O sea, totalmente. Le encontramos sus limitaciones, porque usted sabe que el Radio Negra también, creo que siempre ha tenido una postura en favor del diálogo. Esto que estamos manteniendo en este momento. Y tal vez el contestador tiene algo bueno que es un mensaje que llega, pero siempre le falta, ¿no? Porque le falta el ida y vuelta del diálogo. No era muy portable que digamos. No. En ese punto debo... Y hubo otro, pero escúcheme, me acordé de algo. Me acordé de algo en la historia, que sería en el punto 2. Hubo un momento, cuando empezaron a desaparecer estos contestadores con cassette, que apareció un mensaje que tenían las telefónicas de la Argentina, pero seguro estaban en otros países, que le dejaban a uno mensaje en su casilla de correos. Entonces uno podía desde un lugar remoto llamar a su número de teléfono, marcar un código, no recuerdo cuál, y escuchar sus mensajes desde un lugar lejano. Eso fue un avance tecnológico que la Ese gente fue previo al celular, estuvo al medio entre el celular, pero fíjese que en todo caso nos vamos esclavizando cada vez más. Creo que nada sustituye un poco al diálogo. Usted ha dado en la tecla con un elemento importantísimo. ¿Sabe cuándo murió el contestador automático? Cuando pasó eso, sí. Cuando pasaron a los teléfonos. Claro. El teléfono mismo tenía, uno llamaba y el teléfono tenía... Exacto, es lo que y ahí lo mataron, y ahí empezó. ¿Quién sabe si esa no sea el comienzo de la muerte del cassette? El origen de la muerte del cassette. Es un buen tema de estudio y de análisis. Habría que conseguir a alguien que trabajó en TDK. Después de que se acabaron los contestadores, ya TDK cayó así, y ya después los cassettes, los otros ya no tenía sentido. Claro, fue allí, porque claro, usted podía llamar muy bien esa memoria, me parece. También aportamos al conocimiento concreto. Pero en ese momento era un flash, el poder llamar a su propio número desde lejos para escuchar los mensajes que le dejaron. Para que no le pase lo de las vacaciones, que era un problema. Si en las vacaciones alguien te decía, mire, debes tal impuesto, si no lo pagás antes del 2 de enero, la suma, es un problema. La humanidad tampoco nosotros queremos que la gente viva mal. Por eso también instamos a la gente a que sepan que hubo un momento en el cual no estábamos pendientes de los mensajes constantes, ¿no? Y algo que hay que decirlo, y hay que decirlo aquí en la Radio Negra, el argentino en particular, y no digo que yo no sea culpable de ello, es muy propenso en el WhatsApp a mandar mucho mensaje de audio. Ah, sí, estoy de acuerdo. Y acá yo sabe que yo trato con gente de muchas razas, de muchas variantes de la raza latinoamericana, quería decir eso. Distintas especies. Y no todos tienen esa práctica. No todos hacen lo mismo. El argentino dice, le pones, por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Bien, todo bien me fue hoy. No, ¿para qué? Pones bien. Claro. ¿Cómo te fue en el examen? No, esto es tipeado. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, me fue en el examen. Sí, viste, medio bajón, pero... Bueno, habría que hacer un estudio, por ejemplo, de naturaleza comparativa. Si, por ejemplo, en la época del contestador automático, la gente de raza argentina tendía a dejar mensajes más largos. Más largos. O es posible. No. Es posible. Eso no, hay que hacer un estudio más importante y a ver si en ello está el origen de los largos mensajes de WhatsApp. Vamos a instar al público, siempre le tiramos una consigna. Si usted
puede ser conciso, y esto es una postura política, ya diría, sea conciso, si lo puede resolver con un bien, pero también, claro, a veces, como digo, lo estoy diciendo como si yo nunca lo hiciera, a veces uno peca también de decir, ¿cómo te va a hacer esto? Pero porque uno está conduciendo, está en un medio de transporte público y se le mueve, entonces no puede tipear. Es la comodidad propia tal vez la que uno elige en algunos casos. Entonces vamos a perdonar, por un lado, entender que hay gente que lo hace sin mala intención, pero donde uno pueda, sea conciso. Y es más, regrese al diálogo, llame a su amigo, llame a su tía. Eso estoy de acuerdo que la comunicación podría mejorar, pero me atrevo a insistir en el núcleo conceptual. Y no sé si establecer la superioridad técnica del contestador automático, creo que sería demasiado, pero sí reivindicar su función específica. Que uno podía dejar un mensaje relativamente, o incluso más allá de su longitud, uno podía dejar un mensaje a sabiendas de que el otro quizás llegaría tarde o tal vez lo escucharía el otro. Y eso no era un problema en sí. No era un problema. Porque es obvio, si no estaba en la casa es que no estaba en la casa. Y si pasaban 4 días hasta que te contestaba, por algo habría sido. Claro. Uno decía, se murió. No. Seguramente haya habido problemas de tipo conjugal cuando, no sé, un sujeto X o una mujer X, un ente X, se ausentaba sin las autorizaciones necesarias, se ausentaba y, bueno, volvía más tarde. Bueno, ¿pero a dónde estabas? No, estaba acá. No, pero si volví, no escuchaste el mensaje, quiere decir que no escuchaste el mensaje. Bueno, eso sería otro nivel de análisis que no viene al caso. Pero creo que ahora estamos peor, negro. La gente decía este tipo que cómo añora el pasado. Y sí, es cierto. Ahora estamos mucho peor, en cierto modo. Y un dato importante, sobre todo para las generaciones. Yo sé que Radio Negra se expande, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que es donde está el núcleo fuerte de nuestra audiencia, nuestra escucha. La pedagogía de color. Exactamente, pensaba en la pedagogía de color. Porque un dato que tal vez no tenían tan presente es que en ese mismo cassette usted tenía que grabar el mensaje de bienvenida. Claro. Y era un tema, porque uno lo podía grabar varias veces, tenía que quedar bien porque uno tenía que de alguna manera hacerlo más parecido a un locutor. Entonces, estaban los mensajes graciosos, estaban los mensajes más formales, estaban los clásicos. Usted se ha comunicado con el 790 7020 sí. o con el 0644 o con el ese era uno estándar, pero había gente que se ponía creativa, que ahora como muchos de los mensajes uno lo puede hacer también, pero muchas veces la gente lo deja en automático y que sea lo que sea. Ya no es relevante, eso era una condición porque no sabía si el número, por ejemplo, no había una manera. Podríamos hacer un pequeño intento. Ese es otro dato importantísimo, amigo, perdón. Ale. Que cuando uno llamaba a un teléfono estaba el consabido, hola, Pepe, no, equivocado, porque no sabías. La manera de corroborar que no estaba dejando el mensaje en el aparato equivocado es, usted se ha comunicado con el tal teléfono, el nombre, muchas opciones. Esta es la voz del negro. Porque la pauta que no era, pero muy breve. Por ejemplo, yo diría, permítame, después dice, usted se ha comunicado con el 795-7020. Por favor, déjame tu mensaje y cuando pueda te devuelvo la llamada. Algo así no hubiera dicho. La señal era un dato importantísimo porque había una señal que te autorizaba. Y había dicho. Claro, no podías empezar a hablar ni bien yo terminaba. Y tenías, claro. Después del beep, déjame tu mensaje que te voy a regresar el llamado. Sí. Y de hecho, ese margen de tiempo no era muy extenso. Era, póngale unos 30 segundos. Yo me recuerdo haber tenido que grabar muchas veces, por supuesto, debido a mis funciones sociales de relevancia, tenía que comunicarme con una diversidad de interlocutores y uno podía decir el chiste. No, tenías que apelar a un lenguaje neutral. Entonces, imagínese si justo me llama Jimmy Carter, mirá, necesito que vengas acá para Mozambique. Entonces, usted se ha comunicado con la residencia de Nicolás Fernández, así. Tenía que ser corto, pero en un lapso de tiempo tampoco muy extenso. No, y creo que lo mismo los mensajes que uno dejaba tampoco se podía uno colgar. Mire, negro, quería hablar del tema ¿cómo es lo...? No, había que decir, negro, nos vamos a encontrar mañana a la tarde, 4 de la tarde, en tal dirección. Yo creo que ahí la tecnología fue avanzando y había algunos aparatos que ponían límite, pero
tengo la sensación de que uno podía grabar los 60 minutos que tenía a disposición. En un comienzo, y es posible, pero alguien se empezó a quejar. Siempre a alguien le cae mal la poética de dichos mensajes. Mire, Color, creo que hemos encontrado tal vez la génesis de la forma de comunicarnos que tenemos hoy a través de los mensajes de WhatsApp en el contestador automático. En esa segunda instancia de los teléfonos que grababan mensajes internamente en sistemas, tenemos que invitar algún día nunca invitamos a nadie que nos explique cómo lo hacían eso. Y luego ya en el advenimiento del celular que fue heredando esta herencia casetística, podríamos decir, que tiene el contestador. Ciertamente. Yo voy a ver si me pongo a desarrollar algún casetito que se pueda pegar acá y un cable. Le voy a confesar que me picó el bichito de si tal vez en la baulera de mi madre en la calle 25 de Mayo no haya una caja con un... Yo digo que por acá. Acá es una gloria. Espera. Sería algo muy... Yo hace no mucho por acá lo vi. Pero si me pongo a buscarlo, podemos estar los próximos 5 minutos que nos quedan. Tenemos poco tiempo y de hecho, en mi caso en particular, debería empezar a tomar cuenta de la agenda doméstica, que usted sabe. Que siempre hay que estar a la orden de dicha agenda. Yo también tengo una cierta agenda doméstica, pero el color no ha desaparecido y lo hemos retomado con la paciencia que la filosofía de color requiere, ¿no? Para el análisis fino de tópicos que, y fíjese, a veces pueden transcurrir unos 40 años de historia, ¿por qué no? Ciertamente. E influir a futuras generaciones que hoy aprenden con la pedagogía de color. ¿Cuándo empezó el contestador automático? Porque en nuestra primera infancia no había contestador automático. Lo que sucede es eso, creo que le digo, yo creo que el contestador aquí en los estados es de los 80, de fines de los 80. No vamos a meternos ahora en una página de internet a buscarlo, pero tal vez se popularizó en la periferia, como le decíamos, más en los early 90s, en los tempranos 90. Como que ahí ya llegó masivo, estaba barato y lo mandaban. Claramente en nuestra adolescencia, en el Colegio Nacional de Vicente López, casi podría asegurar que había contestador. Había, pero por ejemplo yo no tenía. Yo recuerdo tener ese primero cuando esto te digo, en el departamento. Departamento 90, onda un 92, un 93. Pero de vuelta, yo era un tardío arribado al mundo tecnológico. Podemos convocarlo a Pablo Darío y hacer lo vamos a consultar, porque seguramente es una persona Darío muy afecta a la tecnología, no solo por cuestiones laborales, sino porque, bueno, usted también, pero... Sí, pero más tardíamente me entré con la cuestión tecnológica, pero en ese momento, desde entonces, venimos tratando de comunicarnos y le vuelvo a instar al escucha a que retome el diálogo, que no se limite únicamente a los mensajitos y a los contestadores. Estoy muchamente de acuerdo. Automáticos, muchamente. Bueno, Negro, yo creo que las condiciones están dadas, mirando el cronómetro también, creo que se han dado, que hemos avanzado, que hemos instruido a cierta porción de nuestras escuchas. Algunos lo sabrán estos temas, pero pueden también colaborar, tirar sus comentarios. Sin duda, amigo de color, hemos abordado la temática, no sé si hasta sus últimas consecuencias, pero de una profundidad admirable. Yo me atrevo, con modestia, lo digo. Un pantallazo que no está de más, para que la gente se vaya enterando de por qué estamos donde estamos también. Exactamente. Bueno, Negro, yo espero que usted se siga mejorando, siga cuidándose, mejore usted su salud, que no está grave por suerte, pero las condiciones se van dando. Son cuasi óptimas, así que yo le agradezco, Negro, su diferencia, porque sé que en mis condiciones era muy propicio hacer un Radio Negra en el día de hoy, pues mi actividad ha sido bastante modesta. Diría que es una de las principales actividades del día, ha sido este programa. No es una actividad menor, no, en absoluto. Bueno, Color, lo voy a ir dejando y le voy a decir lo siguiente. Yo creo de que será hasta más ver.